Mateo capítulo 4. La tentación de Jesús. 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está: No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. 4:11. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Comencemos. Tentación de Jesús o aprobación de Jesús. Jesús es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Acá hay que hacer hincapié en que es el mismo Espíritu el que lleva a Jesús al desierto para ser probado. Dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Jesús es llevado por el Espíritu después de un ayuno de 40 días y 40 noches. Y es que después de haberse identificado con nosotros, los pecadores, en su bautismo, ahora Jesús va al desierto, porque lo lleva el Espíritu, para ser severamente tentado. Entonces podemos concluir que esta es una parte muy necesaria de su ministerio, porque esto se hizo no para que Jesús madurara, podemos decirlo así, sino que Él también se quería identificar con los pecadores en la tentación y demostrar su carácter santo y sin pecado. Ahora, esto de la tentación del diablo nos deja concluir que la tentación de nuestro Señor Jesús fue muchísimo más severa que las tentaciones que tenemos nosotros, porque Él fue directamente tentado por el diablo. Y pues nosotros regularmente somos tentados, pero por demonios menores. El título que dice la tentación de Jesús también se puede leer como la aprobación de Jesús, o podemos decir, en vez de tentación, prueba, porque esto viene de la palabra peirazo, y la traducción de esta palabra se identifica más con prueba que con tentación. Jesús es llevado a un desierto árido y probado en su condición física después de un ayuno tan largo. Dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, pues tuvo hambre. Se dice generalmente que los dolores del hambre después de un ayuno tan largo lo que indican es que la persona ya está empezando a morir de hambre. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches. El número 40 es como un número que se identifica con las pruebas en la Biblia. Recordemos que Israel en el desierto pasó 40 años dándole vueltas al Sinaí, pero no tuvo éxito. Y Jesús acá sí tendrá éxito, podemos decir, donde Israel como nación fracasó. Bien, en el 4:3 leemos: y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. 4:4 Él respondió y dijo: Escrito está: No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Esta es la primera tentación del pasaje del capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el 11. Y esta primera tentación se identifica con una apelación que hace el diablo a la lujuria de la carne. Podemos decir que las tres grandes armas de Satanás contra nosotros son la lujuria de la carne, la vanagloria de la vida y el deseo de los ojos. Y estas tres tentaciones que soportó el Señor en el desierto por parte del diablo mismo, también se coinciden o se corresponden con las tentaciones como son a la carne, al espíritu y a la mente. Entonces podemos decir que la primera tentación es una tentación carnal, la segunda espiritual y la tercera psicológica. Pero eso vamos a ir viendo a través de la interpretación. Dice, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está. Esto es muy importante, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno. Vino el tentador. Esto también lo experimentamos en nuestras vidas. Y no es cuestión de si vendrá o no el tentador, porque él definitivamente vendrá. Y recordemos que hasta en nuestro lecho de muerte enfrentaremos la tentación. Hasta que no lleguemos a la gloria del Señor, vamos a estar enfrentando la tentación. Pero tengamos un soporte, tengamos un ejemplo en el Hijo de Dios, pues el Señor, el Padre, lo que tuvo fue un hijo sin pecado, pero no tuvo un hijo sin tentación. Él fue tentado porque él vivía en un cuerpo de carne, como nosotros lo vivimos. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Acá se puede interpretar más bien no si eres el Hijo de Dios, sino ya que eres el Hijo de Dios. Eso dicen los exégetas. Pues Satanás en ningún momento cuestiona la deidad de Jesús, sino que más bien lo está probando a Jesús a que demuestre su deidad a través de obras milagrosas. Y le dice que convierta las piedras en pan. Esta tentación más bien es de proponerle al Señor Jesús que use los dones de Dios como poderes milagrosos para producir o proveerse comida. O era una tentación de crear, digámoslo así, milagrosamente riquezas, poderes o lujos. Solo le decía que conviertan las piedras en pan. Recordemos que en la Biblia hay registros de milagros o provisiones milagrosas por las mismas manos de Jesús. Pero acá no lo iba a hacer. El Señor no lo iba a hacer porque era una instigación de Satanás. Era una propuesta del mismo diablo. Bien, entonces dice, el Señor respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús le responde con la palabra de Dios al demonio. Y esto de la palabra de Dios, que la palabra de Dios es más poderosa que la comida, la encontramos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8 y versículo 3. Aquí se dice que toda la palabra que sale de la boca de Dios pues debe ser más valiosa o preciosa para nosotros que la comida misma. Entonces, la pregunta de Satanás más bien es, ¿por qué Jesús te vas a morir del hambre? Si eres hijo de Dios, o sea, ya que eres hijo de Dios. Pero para el Señor escrito está, tuvo más sentido. No era que el Señor le sacara el cuerpo o rechazara una ayuda sobrenatural para alimentarse, porque al final los ángeles le llevan comida cuando termina el tiempo de prueba y en fin, más se trataba de someterse al tiempo y la voluntad del Padre en todas, absolutamente en todas las cosas. Escrito está, es muy importante, porque el Señor confía en el poder y la verdad de la palabra de su Padre. Reseñemos que el Señor estaba dispuesto a pelear esta batalla, pero como hombre, o sea, en la carne.
porque pues si él hubiera querido, él enviaba a Satanás a otro, digamos, planeta o a otra galaxia. Pero él nos dio un ejemplo de cómo podemos resistir a las tentaciones de Satanás, y hablo que es con su palabra. Él nos dio un ejemplo para que nosotros también lo podamos hacer. Esto no es un poder sobrenatural, en fin. Es accesible para nosotros pelear esta batalla contra la tentación, y digamos que si Jesús no utilizó ningún recurso especial, pues entonces eso también está disponible para nosotros. Él simplemente escogió decir, escrito está, o sea, se fue a la palabra. Y él pudo haber derrotado a Satanás muy fácilmente, sabían, muy fácilmente, con lógica, con razonamiento, pero él más bien usó la palabra de Dios como una espada, como un arma contra Satanás y contra la tentación. Podemos resistir nosotros efectivamente la tentación de la manera que lo hizo Jesús, contrarrestando las mentiras, las seducciones de Satanás, y todo solo con la palabra, o sea, con la verdad de Dios. Ahora, si nosotros no consultamos la palabra y somos ignorantes de esta verdad, pues estamos desarmados, definitivamente estamos desarmados contra la tentación. Bien, pasemos a la segunda tentación. Esta es una apelación del demonio al orgullo de la vida. Entonces, inicialmente vimos una apelación a la lujuria de la carne, y ahora vamos a la segunda tentación, que es una apelación al orgullo de la vida. Y dice en el 4:5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Bien. A sus ángeles mandará acerca de ti, y en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Pero Jesús vuelve a responder con la palabra, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Ahora, lo que Satanás intentaba en este caso era forzar no a Jesús, sino más bien al Padre a que haga una obra sobrenatural. Y en el caso de Jesús, apela Satanás a ese deseo de cada hombre mortal, a ese deseo que sentimos todos de tener la aprobación de Dios y de demostrar públicamente esa aprobación. Dice que le pone sobre el pináculo del templo. Ese pináculo del templo estaba aproximadamente a unos 50 o 60 metros desde el suelo, y el templo sabemos que fue edificado en el valle de Cedrón, entonces estaba a unos 60 metros del valle. Si Jesús hubiera saltado desde allí, pues seguramente habría habido una aparición angelical y eso hubiera sido un espectáculo extraordinario. Pero no era así como Jesús iba a resolver esta pelea, esta batalla. Escrito está, volvemos al escrito está. Porque en este caso es el diablo el que cita esta palabra, porque le dice en el 4:6, y si eres hijo de Dios, que traduce ya que eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. Bien, esto nos dice pues sobradamente que el diablo ha memorizado la Biblia, pero la saca de contexto, que es lo que hacen los falsos predicadores en el día de hoy, y acá todo lo hacía Satanás para confundir y derrotar en esta batalla al Señor. Este pasaje se encuentra en el Salmo 91, lo encontramos en el Salmo 91, más exactamente del versículo 11 al 12. Y Satanás lo saca fuera de contexto para decirle a Jesús, pues si ya que eres el Hijo de Dios, lánzate, que en definitiva los ángeles te van a rescatar y tú te vas a autopromocionar aquí delante de tu pueblo. Pero lo que debemos aclarar acá es que este texto está falsamente citado, porque cuando dice a sus ángeles mandará acerca de ti, falta la parte o la frase que dice que te guarden en todos tus caminos. Y recordemos que Dios nunca ha dado alguna protección de ángeles a cosas prohibidas o pecaminosas, y pues claro, y tampoco lo iba a hacer en este caso. Jesús iba a morir ahí mismo,
en su carne porque no iba a haber la tal protección, ya que la palabra estaba a falta. O sea, leámoslo completo. A sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en sus caminos y en sus manos te sostendrán para que no tropieces en piedra. Pero lo que el diablo le recitó fue: a sus ángeles mandará cerca de ti y en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces aquí nos damos cuenta de el faltante que hay en ese pasaje. Así que palabras más o palabras menos, pues nuestro Señor Jesús se da cuenta que Satanás está torciendo este pasaje del Salmo 91, y Jesús sí era un experto en usar bien la palabra de verdad. Hace un momento mencionaba acerca de los falsos predicadores, y es que más está esta situación, este error en el que cae el pueblo, entre comillas el pueblo de Dios, más está en manos de las personas que van a escuchar a los falsos predicadores que a los predicadores, porque muy bien hemos escuchado ese dicho o refrán popular que dice que la culpa no la tiene el cerdo, sino el que le da la comida. Y es que hoy en día la gente está dispuesta a creerle a cualquiera que cite la Biblia o que lea la Biblia y que la explique. Un predicador puede decir prácticamente lo que le venga en gana, si cita algunos textos de la Biblia, y la gente va a asumir que en realidad pues está hablando la palabra de verdad. Entonces, ¿cuál sería la solución? Pues que cada cristiano, y me incluyo ahí, conozcamos la Biblia por nosotros mismos, o sea, la leamos y la aprendamos como los santos de Berea. Y no nos dejemos engañar por alguien que cita la Biblia pues con aplicaciones incorrectas o sin exactitud, digámoslo así. Dice: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Esto lo dice el Señor Jesús, y es que Jesús va a contestar con la escritura, pero con la aplicación correcta. O sea, él sabía de sobra que si se intentaba forzar o manipular a su padre hacia tal demostración, hacia el rescate de los ángeles, pues lo estaba tentando al mismo Dios, y esto a su mismo padre, y esto la escritura lo prohíbe rotundamente. Saquemos de acá la enseñanza. Saquemos, porque estamos advertidos que si demandamos algo espectacular de Dios, le pedimos que haga algo espectacular para que compruebe su amor hacia nosotros o su cuidado, pues ¿qué más demostración de amor que la muerte de su Hijo en la cruz? O sea, ya no puede hacer nada más espectacular que eso, es definitivo. Pasemos a la tercera tentación. La primera era una apelación a la lujuria de la carne, y esta es una tentación carnal. La segunda era una apelación a la vanagloria de la vida, y esta era una tentación espiritual. Y ahora vamos a la tercera, una apelación a los deseos de los ojos, y esta es una tentación psicológica. Dice en el 4:8: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Bien, todo esto te daré. Podemos decir que fundamentalmente lo que le mostraba Satanás a Jesús, o esa visión, lo invitaba al Señor a que esquive la cruz y que gane todos los reinos del mundo y su gloria, y que se le arrebate esto a Satanás. Y Satanás pues le ofrece esto a Jesús si solo postrado le adorare. Pues parece como algo sin mucha importancia, pero la verdad es que el Señor podía poseer todos los reinos del mundo y su gloria sin soportar la cruz, pero tendría que darle a Satanás lo que él ha anhelado desde que ha caído de la gloria en que vivía a la oscuridad, a lo profano. Él siempre ha ido detrás de la adoración y el reconocimiento de Dios mismo. Aquí quedó revelado, en pocas palabras, el corazón de Satanás. Porque la adoración y el reconocimiento que él pide, o sea, de Dios mismo, se nota acá que es mucho más precioso
que la posesión de los reinos del mundo y su gloria, como dice aquí la Escritura. A ver, podríamos citar, para que quede esto más claro, podemos citar el libro de Isaías en el capítulo 14, versículo 13 al 14, que dice: Subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Isaías 14, 13. Bien, entonces se nota de sobra que Satanás lo que anhela es adoración y reconocimiento, por encima de los reinos del mundo y de su gloria. Entonces pasemos a te daré. Todo esto te daré. Bien, y le dijo: todo esto te daré. Pues evidentemente Satanás tiene autoridad, o es el dueño, tiene posesión sobre este mundo y sus gobiernos. De otra forma, pues esa tentación no hubiera sido real, a menos que Satanás sí los posea. O sea, me refiero a los reinos del mundo y su gloria. Esto se remonta al Edén, porque Dios le dio a Adán la tierra no como posesión, sino como mayordomía. Y recordemos que Adán voluntariamente se la entregó a Satanás. Y de allá para acá todos hemos dado nuestro voto de aprobación por nuestro pecado, por vivir en pecado. ¿A qué? A esa propiedad de Satanás, a esa autoridad sobre los reinos de este mundo y su gloria. Dice: vete, Satanás, porque escrito está. Entonces aquí responde el Señor. Y responde nuevamente con la Escritura. Le dice al diablo que se vaya. Esto nos da un buen ejemplo para que nosotros podamos también resistir al diablo y saber que él huirá de nosotros. Pues si funcionó para Jesús, tengamos pleno convencimiento, amados, que va a funcionar para nosotros. Todas estas tentaciones, ahora que vamos acabando las 3 tentaciones o las 3 pruebas de Jesús, porque la traducción de tentación viene de la palabra peirazo, que más bien se traduce como prueba. Entonces, digamos, las pruebas de Jesús pues también nos dejan claro, nos dan claridad al respecto de que ser tentado no es pecado, eso debemos tenerlo claro. Pero claro está, siempre y cuando la tentación pues sea resistida y no desemboque en un pecado, en una acción pecaminosa. También dice, entonces, dice 4:11, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Que el diablo haya huido, le haya dejado, lo que dice en pocas palabras es que Jesús ha ganado esta batalla, es definitivo. Bueno, ¿y cómo podemos nosotros también ganar la batalla? Es que el Señor Jesús, nuestro Señor Jesús, Él reconoció muy bien ese modo de ataque con el que venía Satanás. Y el modo de ataque lo podemos resumir en mentiras y en engaños. Porque el engaño, sí, es definitivamente extremadamente efectivo para llevarnos al pecado. Y después de esto, pues, ¿qué va a causar? Que nuestra vida, o más bien que nuestra vida está llena de temor, de incredulidades y de problemas, en fin. Y es así como Jesús muestra que se puede responder efectivamente a estas mentiras o al engaño. El segundo nombre del diablo, más exactamente, es el engañador. El Señor, en vez de aplicar, o sea, peleando esta batalla como hombre, no, más como hombre que como Dios, en su naturaleza humana, más que en su naturaleza divina, Él prefiere aplicar la verdad de Dios y no la sabiduría del hombre. Volvemos al punto. ¿Qué es lo que debemos ver en primer lugar? Pues que la tentación es realmente una mentira. Es eso, es simplemente una mentira. ¿Y cómo debemos combatirla? Pues después de que nos damos cuenta de que la tentación es una mentira, vamos a combatir esa tentación, pero con la palabra de Dios. No con la sabiduría del hombre, sino con la verdad de Dios. Por eso es importante que estemos edificándonos siempre en la verdad, y que esa verdad habite en nuestro corazón. Hay un dato especial o curioso, y es que nos preguntamos cómo queda esto registrado en las Escrituras, en el Evangelio. Si Jesús estaba solo, ahí no hubo alguien que mirara para escribir esto luego o para relatarlo. Solo Él le pudo decir a los escritores del Evangelio todo esto que sucedió.
después de que el Espíritu le llevó al desierto para ser tentado. Entonces fue él el que les contó a los escritores del Evangelio de todo lo que pasó cuando él fue tentado en Judea, en el desierto de Judea. Entonces es muy necesario que aprendamos esto. Sí. Pues, ¿para qué? Para que nosotros sepamos cómo vencer la tentación. Y lo más importante de todo esto, en definitiva, amados hermanos, es que Jesús ha vencido la tentación en nuestro nombre. Eso sí, ya lo sabemos. Y ha tenido un éxito rotundo como el Hijo de Dios sin pecado. Porque donde Adán, Moisés y todos los demás fallaron, Él no falló. Él tuvo éxito. Y Él ha vencido por nosotros. O sea que lo principal es que debemos edificarnos en la verdad, siempre teniendo al Señor en nuestro corazón, para poder combatir la tentación con la palabra de Dios, para poder combatir lo que es una mentira, lo que es un engaño. Dice, y aquí vinieron los ángeles y les servían. En una aplicación para nuestra vida, sepamos que Dios nunca va a abandonar a los que soportemos la tentación, nunca nos va a abandonar. Y así como vinieron pues los ángeles y le sirvieron a Jesús después de haber vencido, después de haber ganado esta batalla, el Padre va a encontrar una manera de ministrarnos a nosotros, de ministrar y satisfacer esas necesidades, pero claro está, mientras podamos soportar la tentación. Entonces, ánimo, amados hermanos, porque Dios nunca nos va a abandonar siempre y cuando soportemos la tentación a través de su palabra. Y es que estos ángeles creo que no venían mientras estaba siendo peleada esta batalla, porque entonces Jesús hubiera recibido ayuda y hubieran sido como divididos los honores del campeón de esa batalla. Pero sí vinieron cuando terminó toda la pelea, todo ese duelo, y como vemos aquí, pues apresuradamente llevaron comida y mucha comodidad a la mente de nuestro rey campeón. Oremos. Padre bueno y Dios excelente, sean elevadas alabanzas a tu nombre y adoraciones. Ante todo queremos decirte que tú eres el campeón de nuestra vida. Y después de esto, pedirte perdón, Señor, porque hemos sido unos flojos, Señor. Hemos sido débiles y cobardes ante la tentación. Pero, Señor, solo te podemos decir esto: nuestro mayor error fue no haber consultado la palabra, porque así el diablo pensaba cortarnos como tu pueblo, porque el pueblo que cae en la ignorancia va a ser cortado. Entonces, Señor, te pedimos de todo nuestro corazón que nos ministres con la palabra y que hoy hayamos aprendido a combatir las tentaciones y a combatir el engaño de Satanás. Toda alabanza y toda majestad te pertenecen, Señor. Tú eres la misma esencia del amor y sabemos que tú nos amas. Amado Dios, queremos ser limpios, Señor. Queremos ser purificados por tu mensaje. Amado y precioso Señor, queremos conquistar el reino de los cielos, pero a partir de saber comportarnos como valientes, como lo hizo tu Hijo en el desierto. Así que, Señor, solo nos basta decirte que te amamos muchísimo y que confiamos, amado Dios, que toda tu protección contra Satanás, contra el mundo, la carne y el diablo van a venir de ti, Señor, que soportaremos todas las tentaciones carnales, espirituales y psicológicas. Señor, si tú nos concedes tu palabra, llévanos a tener ese valor para leer la Biblia todos los días y escuchar tus mensajes. Amado Dios, que la lujuria de la carne, la vanagloria de la vida y el deseo de los ojos no nos ganen, Señor. Confiamos en ti, amado Dios. Tú sabes que confiamos en ti, que tú eres el gran amor de nuestra vida. Amén y amén.